El puente Mariano Ospina Pérez nos lleva a recordar la historia de la cacharrita. Durante la década de los 40, esta clase de vehículos, Stubb de 1930, era uno de los más modernos y lujosos de la región. Hacía parte de la propiedad de los socios del Club Cazadores de Cúcuta. El nombre de la cacharrita lo colocaron los hijos de estos socios que jugaban dentro del vehículo, el cual era usado para transportar a los cazadores que venían hasta el río Zulia. Pasaban en su vehículo sobre un planchón y luego bajaban con él hasta la hacienda Pajarito, donde llegaba la vía. De ahí continuaban a pie, tomaban sus armas de caza y se dedicaban a la búsqueda de venados. La historia de la cacharrita nos la cuenta hoy don Álvaro Moreno. El doctor Álvaro, como algunos lo conocemos, trabajando allí en su droguería San Antonio. Su padre es quien aparece en la foto junto a la cacharrita. Y él, junto a sus hermanos, eran quienes jugaban dentro de este vehículo. Mi nombre es Álvaro Enrique Moreno Uribe. Yo nací en Cúcuta y estoy ya vinculado al municipio del Zulia hace más de 30 años. Ya me siento zuliano y hoy me encuentro con una fotografía que me llamó la atención porque ahí aparece mi padre, que era el que manejaba la cacharrita que estaba al servicio del Club de Cazadores de Cúcuta. Esa cacharrita traía a los cazadores y a los pescadores de esa asociación que en esa época tal vez todavía no tenía personería jurídica, pero tenían la cacharrita. Y esa cacharrita a nosotros nos servía para jugar de niños, ya nos encaramábamos y jugábamos y todas esas cosas. Entonces, muy interesante la fotografía porque cuando eso el puente no estaba, ahí está la cacharrita a la orilla del río, pero ellos la dejaban al lado allá, tengo entendido, y pasaban en un planchón. Cuando en un planchón podían pasar la cacharrita, pero ahí no aparece el planchón. Pero a mí me parece que hasta ahí llegaban. Después vinieron, hicieron el puente y ya conocemos la historia de este puente que tiene muchos años y que ahí está aguantando el peso de tractomulas, de cuánto le metan allá carbón, toneladas y todas las cosas. Entonces lo interesante de la fotografía es que esta historia viene de hace ratico y es la historia de un club que hay en Cúcuta que se llama el Club de Cazadores y todavía existe, y ese club lo montaron un grupo de amigos de Cúcuta, entre ellos mi padre, Rafael Moreno, y formaron el Club de Cazadores. Pero lo bueno es que en esa época no había carretera, era un camino, era un caminito que nos traía al Zulia, de Cúcuta llegaba al Zulia, y el Zulia era también un caserío. En esa época pues el Zulia estaba incipiente, ¿sí? Aquí donde estamos nosotros en la droguería, por ejemplo, aquí funcionó la primera planta eléctrica de centrales, que en esa época no eran centrales eléctricas del norte de Santander, sino la planta, no sé cómo la llamaría en esa época. Aquí donde estamos nosotros en este momento, existió la primera planta de luz eléctrica de acá. Trabajaría seguramente con la CPM. Entonces, esta casa también es histórica porque aquí funcionó la primera planta de luz de ese caserío de esa época, hoy municipio del Zulia. ¿En la cacharrita quiénes jugaban? Jugaban mis hermanos Rafael Humberto, el mayor, quien habla, Álvaro Enrique, el segundo, Virgilio, que está en Medellín, es agrónomo, Darío Alfredo, que es abogado, está en Cúcuta, y dos hermanas, María Virginia y Rebeca, que están por fuera del norte. Esos eran los que jugábamos en la cacharrita cuando estaba ahí, cuando la tenían ahí parqueada en la casa, en el garaje de la casa.